Buenas tardes aquí en España, buenos días en Centroamérica. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a nuestra cuarta actividad de RILMAC, Dark Side of the Moon, autoras centroamericanas de ciencia ficción. Y tenemos el gusto de estar con dos invitadas de lujo desde Centroamérica. Y bueno, con nuestra querida Lucía Leandro, que es parte de nuestra red de investigación de literatura de mujeres de América Central. Bueno, primero que todo les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos cuando no están interviniendo, porque así no hay interferencias de sonido. Muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que estábamos aquí muy contentas de tener a dos invitadas de lujo que nos acompañan desde Centroamérica, Evelyn Ugalde de Costa Rica y Marilinda Guerrero desde Guatemala. Y bueno, Lucía ha preparado una actividad bastante original. Ya ella les va a contar cuál es la dinámica de la actividad, que yo creo que es muy creativa y muy buena para que podamos entrar en materia sobre uno de los temas de que se habla muy poco, que es la literatura de ciencia ficción escrita por mujeres centroamericanas. Por lo menos aquí en España prácticamente están invisibilizadas, y entonces agradecemos que Lucía haya tenido esta gran idea de podernos mostrar por medio de dos personas que trabajan allá, dos mujeres que trabajan allá y que también son editoras, ¿verdad? Que escriben y que también son editoras. Así que bueno, voy a presentarla brevemente y así le paso la palabra a Lucía para que ella les cuente un poco cómo va a ser la dinámica de la actividad. Y empezamos a conversar, ¿verdad? Empiezan ustedes a conversar, mejor dicho. Bueno, Evelyn Ugalde Barrantes es de Costa Rica, de Heredia. Es periodista, escritora, editora y promotora cultural. En el 2012 fundó su editorial Club de Libros, especializada en literatura infantil y juvenil y en la promoción de la literatura. Como escritora se ha especializado en literatura para niños y muchas de sus obras están dirigidas al público lector infantil y al fomento de la lectura. Ha publicado 8 libros y varios de ellos se han publicado en varios países del mundo. Marilinda Guerrero es de Guatemala, también es escritora y además es titiritera y narradora oral. Entre sus obras se encuentran Relatos de sábanas, Escenarios de un mundo paralelo, Voyager y Cuando las flores aprendieron a bailar polka. Fue incluida en la antología Cuerpos, Relatos eróticos por mujeres, y actualmente forma parte del equipo editorial de la revista Primeros Auxilios, que busca la promoción de escritores del género del cuento, y también es fundadora de la revista de ciencia ficción Exocerebros. Y Lucía Leandro, que parte de la red y que además es la persona que nos ayuda muchísimo en la parte de comunicación y logística, ella es la encargada de esto, así que también aprovecho para darle las gracias por todo su trabajo impecable. Bueno, y Lucía es estudiante de doctorado en estudios lingüísticos y culturales de la Universidad de Barcelona, donde realiza una tesis sobre literatura fantástica y de ciencia ficción de escritoras de América Central. Entre sus publicaciones de ciencia ficción destaca el artículo La ciencia ficción en Puerto Rico, 1872 a 1960, y de la República Dominicana, de 1967 a 1984, que fue incluido en Historia de la Ciencia Ficción en la Narrativa Latinoamericana, el primer volumen que lleva por nombre Desde los Orígenes hasta la Modernidad, y que fue editado por Teresa López Pelliza y Silvia Curlat Ares. Así que bueno, sin más, yo le paso la palabra a Lucía. Y bienvenidas, Evelyn y Marilinda. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias primero a todas, todes y todos los que nos acompañan. También quisiera agradecer al Comité de Gestión de RILMAC, a Tania, a Susana y a Magda, por abrir este espacio más que necesario en la literatura centroamericana y por darle a esa literatura centroamericanas minoritarias, como es la literatura fantástica, como es la ciencia ficción, un espacio dentro de la agenda de la red. Les agradezco muchísimo. También les agradezco muchísimo a nuestras invitadas. Son personas que admiro mucho por su trabajo como escritoras, por su trabajo como gestoras culturales. Sin el trabajo de esas primeras mujeres como Evelyn, como Marilinda, como muchas otras que me anteceden a mí, realmente sería imposible que tuviéramos esta
esta charla. Así que creo que el primer agradecimiento que tengo que reconocer es a nuestras ancestras literarias, desde en Costa Rica, María Fernández de Capellán, conocida como Apaicán, que fue una de las primeras mujeres que reivindicó la fantasía indigenista en Costa Rica y los géneros no miméticos. Entonces creo que es el agradecimiento más importante a todas nuestras ancestras centroamericanas literarias. Más o menos les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer durante esta charla. Primero, antes de hacer el conversatorio con Evelyn y con Marilinda, yo voy a hacer una breve introducción, prometo no cansarlos mucho, acerca de la ciencia ficción escrita por mujeres en América Central. Tengo una presentación que no va a durar más de 15 minutos. Posteriormente a eso, les voy a pedir a Evelyn y a Marilinda, que muy amablemente han accedido a leer un fragmento de las obras que vamos a conversar entre nosotras, y después de eso vamos a hacer un turno de preguntas, primero entre nosotras, y luego vamos a abrir un espacio para las preguntas del público. Si quieren ir haciendo preguntas en el chat, mientras estoy en la presentación me va a costar un poco verlas, pero mientras estén conversando ellas, puedo también ir tomando nota, o Tania también me puede ayudar, para que todos, todas y todos tengamos la oportunidad pues de compartir sugerencias, comentarios, impresiones acerca de la actividad. Ahora les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman que la están viendo? ¿Alguna, por favor, por audio, porque ya no las puedo ver? No, todavía no se ve. Por lo menos yo no lo veo. Ok, dame un momento. Entonces... ¿ahora? Ahora se está cargando. Perfecto. Un momento. Sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces comienzo. Bueno, como ustedes saben, el título de este conversatorio era The Dark Side of the Moon, autoras centroamericanas de ciencia ficción. Este conversatorio surge de la necesidad de buscar un espacio de visibilización de la literatura de ciencia ficción escrita en América Central. Creo que lo primero que debemos padecer los centroamericanos o los investigadores o investigadoras que nos dedicamos a la ciencia ficción es siempre en América Central, o incluso en la literatura de América Central, es la pregunta América Central. Incluso en España, Suramérica es a partir de México. Entonces, creo que es importante visibilizar espacios como lo es el Istmo Centroamericano, que en geografías como España o en currículos académicos en los que yo he tenido oportunidad de participar junto con Marilinda u otros compañeros, nos damos cuenta que realmente los currículos académicos en materia de géneros no miméticos, como la literatura fantástica, como la ciencia ficción, realmente dejan prácticamente de lado la literatura que se realiza en Centroamérica. Entonces, bueno, este espacio es un poco de reivindicación histórica acerca de un género que es prolífico también en América Central. También les comento que, bueno, que es parte de mi investigación de tesis doctoral, que como ya indicó Tania, es acerca de, sobre todo, cuento de ciencia ficción y literatura fantástica. Y bueno, y tenemos la oportunidad de compartir pues con Marilinda y con Evelyn, que son escritoras de ciencia ficción, y que nuevamente agradezco la oportunidad de estar con ellas. Entonces, como ya les dije, bueno, tenemos que pasar los centroamericanos por la primera pregunta. ¿Existe realmente Centroamérica? Bueno, sí existe, el Istmo Centroamericano, a pesar de ser un espacio invisibilizado. Creo que la siguiente pregunta que se hacen las personas es, bueno, ¿y existe ciencia ficción en América Central? Sí existe, es bastante prolífica. También, bueno, es importante también mencionarles que hay ya espacios académicos de investigación que están reivindicando la ciencia ficción en todas las periferias de América Latina. Uno de ellos es La historia de la ciencia ficción, editada por Teresa López Pelliza y Silvia Curlat Ares. El capítulo de América Central con respecto a la ciencia ficción estuvo a cargo del investigador, impulsor y escritor de ciencia ficción Iván Molina Jiménez.
sin el cual también creo que la ciencia ficción en Costa Rica al menos no tendría la importancia que tiene. Su trabajo ha sido vital para reivindicar espacios donde se pueda desarrollar el género. Iván Molina Jiménez indica que realmente en sus inicios la ciencia ficción centroamericana no estaba interesada en aspectos tecnológicos o científicos, sino que más bien políticos. Incluso la primera obra centroamericana de ciencia ficción, que es de 1899, de un guatemalteco que radicaba en ese momento en Costa Rica, llamado Máximo Soto Hall, Es el problema, es antiimperialista, igual que la siguiente obra que es pionera en el género de la ciencia ficción en Costa Rica, La caída del águila. Esto dialoga con lo que Silvia Curladares ha relacionado con la ciencia ficción en el resto de la cartografía de América Latina, que es que más que una ciencia ficción que pudiéramos llamar dura, esto quiere decir que está enfocada en las ciencias exactas, es una ciencia ficción suave dentro de los términos de la ciencia ficción anglosajona. ¿Eso qué quiere decir? Que está más enfocada en las ciencias sociales, en los problemas sociales, en la ecología, en una crítica política, una crítica sociológica del contexto. Y bueno, Centroamérica no es la excepción. Luego de esta pregunta, entonces, cavamos un poco más en todo ese hoyo de invisibilizaciones y decimos, ciencia ficción de autoras centroamericanas. ¿Es esto posible? Claro que sí es posible, existe y hay bastante también. Podríamos decir que la primera escritora de ciencia ficción es Cristina Camacho Facing, cuyo poemario Siderales, 1963, incluso se adelanta a la primera obra de ciencia ficción cubana, que también es un poemario, que es La muerte de Corat, que se publicó en 1964. La autora tiene otro montón, bueno, ustedes pueden verlo en las diapositivas, otro montón de poemarios que siempre rondan el tema de la ciencia ficción. También de Guatemala tenemos a Marilinda Guerrero Valenzuela con 2 textos que pertenecen a su libro Sector 23, que no les comentaré mucho porque ya ella nos conversará. Con respecto al caso de Costa Rica, que es el caso que voy a explicar más a profundidad porque es el que más he investigado y porque es el más prolífico de la región, las pioneras de este género son 3. La cartaginesa Carmen Naranjo, con su cuento Y vendimos la lluvia, parte de la antología de cuentos Otro rumbo para la rumba de 1989. Linda Berrón, que es española tica, con sus cuentos Plenicia y Greenward, parte de su antología La cigarra autista. Y Emilia Macaya Trejos, que escribe el relato Una historia, parte de la antología editada por la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica en 1994, titulada Literatura, Humanidad, Tecnología y Tiempo. Posteriormente a eso, tenemos a Jacinta Escudos. Jacinta Escudos, que es de El Salvador, que en este libro que he editado en Costa Rica en el 2008 por Uruque Editores, yo tengo la edición de Consomni, que es de 2019, tiene 2 relatos en El diablo sabe mi nombre, que es La flor del Espíritu Santo y Días del fin, que podrían analizarse dentro del género de la ficción apocalíptica, posapocalíptica. De Panamá tenemos a Melanie Taylor Herrera, con 2 relatos también, uno titulado Semillas y el otro titulado El capitán y la capitana. Los 2 giran en torno a los viajes al espacio desde perspectivas, bueno, el primero de una manera utópica y el otro de una manera distópica. De Nicaragua también, se me olvidó enseñarles las antologías, no, bueno, estas antologías fueron editadas por la Universidad de Zaragoza, en el que está Melanie Taylor Herrera, se llama Cuentos de Panamá, y en el que está la escritora de Nicaragua, María del Carmen Pérez, con su cuento Eva nunca duerme, se llama Nicaragua cuenta. Es un escenario posapocalíptico, distópico, donde también se piensa mucho acerca del organismo poshumano. Después de esto, me voy a enfocar más en el caso, como ya les mencioné, de la ciencia ficción de escritoras costarricenses. El impulso más importante que ha tenido la ciencia ficción en Costa Rica probablemente es que la primera novela de la escritora Laura Quijano Vincenzi, titulada Una sombra en el hielo, en 1995, ganara el premio Joven Creación Literaria de la editorial Costa Rica. A partir de ahí hubo un proceso de visibilización de la literatura fantástica, de la literatura de ciencia ficción. De la autora también tenemos la novela Señora del Tiempo. Posteriormente aparecieron en el mismo año 2 novelas más,
de Jessica Clark Cohen, Telémaco, en el año de 2007, que es una novela que gira en torno a los viajes en el espacio y la eugenesia también, y Emilia Macaya Trejos, Los 10 días de un fin de siglo, que es una ficción posapocalíptica que hace como una alegoría a el Decamerón. Jessica Clark Cohen, se me olvidó decirles, también hace como una alegoría a todo el mito de los argonautas en Telémaco. A partir del 2009 es que en Costa Rica realmente hay como un boom de la ciencia ficción, sobre todo con respecto a las antologías de relatos de ciencia ficción costarricense. Debo decir que el trabajo de la editorial de Evelyn, de Club de Libros, y la editorial de la Universidad a Distancia de Costa Rica ha sido fundamental para la promoción del género de la ciencia ficción en Costa Rica. Les comento que hay por el momento 9 antologías. La primera, publicada en el 2009, es Posibles Futuros, cuentos de ciencia ficción. Posteriormente tenemos Post Siglo XXI, que es del año del 2010. Seguido de eso tenemos Objeto No Identificado en el año del 2011. En el año del 2012 tenemos Marte Inesperado y otros relatos de ciencia ficción. En el 2013 tenemos Lunas en vez de sombras, que también es de la editorial de la UNED. En el 2014 sale una antología completa de Cyberpunk, que se llama Cyberpunk 506. En el 2015 se publica también por la editorial de la UNED, Te voy a recordar, relatos de ciencia ficción. Y en el 2009 se publican 2 antologías, El País Restaurado, relatos anticipatorios, y Protocolo Rosling y otros relatos de ciencia ficción. También me gustaría indicarles que hay una antología más que es ficción apocalíptica, sin embargo, está titulada como 2012, Relatos de los Tiempos Finales, literatura fantástica costarricense, pero al analizarla, pues realmente lo que vemos es que es más que todo ciencia ficción pues apocalíptica. Aquí solamente hay un texto de una escritora que es de Paula Álvarez titulado Danza Apocalíptica. Posteriormente a esto me gustaría comentarles brevemente más o menos cuáles son los tópicos o los temas que más rondan las escritoras de ciencia ficción costarricense, siendo el más importante, y creo que es una media con respecto a las otras escritoras de ciencia ficción centroamericanas, la ciencia ficción climática o la cli-fi, que es un apelativo que le puso Dan Brown en el 2007 a la ciencia ficción de este tipo, junto con los escenarios apocalípticos, posapocalípticos. Dentro de esta vertiente tenemos el cuento que ya les comenté de Paula Álvarez, Y vendimos la lluvia, de Carmen Naranjo, Greenward, de Linda Berrón, Frente Frío, de Jessica Clark Cohen, que además es un poco a partir de la teoría decolonial y hace un giro casi que crónico acerca de cómo revertir el poder del norte global. Los túneles de la memoria, de Laura Casasa Núñez, Abel, La incompleta y la esperada, que es una trilogía apocalíptica, posapocalíptica de la reconocida escritora Ana Cristina Rossi. El siguiente tema, también muy presente en la literatura de ciencia ficción escrita por mujeres, es el organismo artificial, sea cyborg, sea androide y todos los procesos biotecnológicos que están en función de fines eugenésicos. Es el caso del modelo defectuoso de Laura Quijano Vincenzi, El impulso necesario para despertar de Erika Lippi Rojas, Hacker y el expediente Club X de María Pérez Iglesias, AB de Mariana Castillo Rojas y El gobernante de Amanda Sofía Solano Astorga. Además de estos, podemos encontrar la distopía y la utopía feministas. Me gustaría destacar que la utopía costarricense está más cerca de lo que Tom Moylan denomina utopía crítica, que es una categoría que él sobre todo le puso a textos de Ursula K. Le Guin, Octavia Butler, y entonces los textos que son utópicos críticos. Es el caso de Dione de Jimena Miranda. Y también hay género de distopía, como es el caso de Futuro Imperfecto de Arabella Salaberry, Al día siguiente de Andrea Mora, y AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Carla Pravisani. También encontramos temas más como esperados dentro del imaginario de las personas que se acercan a la ciencia ficción, que serían los viajes en el tiempo y la realidad virtual, que
representarían los relatos El enhebrador dimensional de la escritora Laura Fuentes Belgrave y Amor virtual de Evelyn Ugalde Barrantes, de la que tendremos oportunidad de escuchar pues de boca de ella misma. Hasta aquí es mi pequeña presentación como para ubicarlos un poco en el terreno que vamos a conversar. Lo que he tratado es de cartografiar la ciencia ficción de escritoras centroamericanas, escogiendo algunos relatos de escritoras de todo el istmo y enfocándome en el caso de la literatura costarricense. Ahora procederemos a hacer el conversatorio con Marilinda y con Evelyn. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme. Voy a dejarles de compartir mi pantalla. Listo, perfecto. Entonces, bueno, Marilinda, Evelyn, un placer tenerlas con nosotras. Bueno, habíamos quedado que ustedes nos iban a leer antes de comenzar pues, las preguntas y a conversar entre nosotras, que nos leyeran un fragmento de alguno de los textos de los que vamos a conversar. Entonces, no sé si vos, Evelyn, querés comenzar o Marilinda, la que quiera y bueno, y las escuchamos. Bueno, muchas gracias a vos y a las demás que nos acompañan. Excelente la síntesis, de verdad. Tengo que ir a buscar muchos de esos textos que todavía me faltan. Y además se me iluminó una idea por ahí, editora trabajando. Bueno, tengo dos textos que son los que vamos a trabajar hoy, según entiendo. Hay uno que es el que está en este libro, Poe siglo XXI, y que de ahorita nada más les voy a enseñar la imagen, y el otro es el de Amor virtual, que en ese no tengo el libro. Ese libro es de la UNED, entonces seguramente lo tiene mi mamá en la colección de los libros en donde yo aparezco y no lo tengo aquí, pero sí tengo el texto, obviamente, ¿verdad? Y quería leerles, para empezar un poco a conversar, un fragmento del libro. Bueno, el libro se llama, acuérdame cómo es que se llama, si es posible futuros, creo. Vos sabés, sos la experta, Lucía. Futuros, relatos de ciencia ficción. Exactamente. Es de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Y voy a leerles un pedacito para que vean un poco cómo se parece a lo que estamos viviendo. Yo lo escribí hace 10 años, eso es muy importante. Correos electrónicos, chats, foros, redes sociales, juegos de rol, conversaciones virtuales, gente hablando con gente por medio de sus computadoras, cada uno frente a su máquina, resolviendo sus vidas, aprendiendo, hablando, conociéndose, alimentándose, amándose. En el año 2030, la sociedad mundial sufrió la mayor peste de todos los tiempos. Le puse la gripe felina. Adáptelo a ya sabemos qué. Este año será recordado como el año del aislamiento, porque todos los habitantes de la Tierra debieron enclaustrarse en sus casas. Nadie podía salir, nadie podía ir a ver a nadie, tocar a nadie, sentir a nadie. El primer factor de contagio fue el contacto piel a piel. Se trató de detener por medio de guantes, con mascarillas, con trajes especiales, pero siempre se colaba por los poros. Luego tomó tanta fuerza que por cualquier fluido corporal se podía contagiar. La solución fue extrema, pero necesaria. Cada familia debía aislarse en su propia casa, solos, alejados del mundo, de la vida real, en su burbuja. Para muchos no fue tanto el cambio, porque desde hace tiempo vivían así. Ese es parte del fragmento del cuento Amor Virtual, que yo lo leí ayer para esta charla y se me paró el pelo porque yo dije, pero Dios mío, o sea, es lo que estamos viviendo. Y más adelante hay otro fragmento que cuando voy a hablar se me para el pelo porque casi me faltó poner ahí zoom. Bueno, y del otro libro, que el otro cuento que vamos a hablar también, ahorita me van a preguntar por ahí. Esta es la ilustración. Ahí se observa a Edgar Allan Poe metido en un bus en Costa Rica, porque él tomó una máquina del tiempo,
y se vino para Costa Rica y por lo tanto se llama así Costa Rica Nunca Más, quedó traumado. Y bueno, ahorita vamos a hablar de ese cuento también, ¿verdad? Muchísimas gracias, Evelyn. Marilinda, somos todas oídos para vos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Pues pero voy a bajarme aquí. Yo bien contenta de estar con ustedes por la oportunidad y quería pues leerles un fragmento de mi libro Sector 23. Este libro yo lo escribí originalmente para niños, pero más que todo para adolescentes. Entonces me llama la atención que lo han publicitado para niños, aunque para mí es más para adolescentes. Entonces, y bueno, y tuve la oportunidad de poder ilustrarlo. Entonces, estas ilustraciones son mías, entonces pues, fue como algo muy bonito para poder tratar de representar un poquito mejor el universo que traté de plantear aquí. Entonces, les voy a leer un fragmento del cuento Sector 23, que trata de la historia de una madre y un hijo. Entonces, les voy a leer un fragmento del hijo y un fragmento de la madre. Entonces dice, Daniel se vio frente a los gusanos, sintiéndose maravillado y fascinado. La piel que los cubría resultó escamosa, miles de ventosas cubrían la parte inferior y el color que los cubría parecía ser tornasol. Comían el alimento generado por una máquina anclada al suelo, y de las escamas surgía el hilo que un pequeño dron arrancaba y llevaba a un depósito. El depósito era una enorme rueca de metal que colgaba del techo. Recibía las escamas, las hacía rodar y cada vuelta producía hilos gruesos que eran dirigidos a un conductor metálico que conectaba a las ruecas colocadas sobre las cabezas de los surtidores. Los gusanos tenían un aspecto grotesco por la piel viva que perdían cada minuto. Sus diminutos ojos estaban cerrados, su boca triturada sin descanso. Con precaución se acercó a uno que era 5 veces de su tamaño y notó que la boca externa estaba anclada al suelo con un resorte que solo le permitía cerrar y abrir para que las dos bocas internas masticaran. Y ahorita les voy a leer un fragmento de la madre, que se llama Magda. Pero vivir sin recuerdos no era algo que atormentaba a Magda, era la incertidumbre de tener que comer. Siempre evocaba los desayunos, almuerzos y cenas que a diario le servían en el sector 36. Afortunadamente no borraron su habilidad para la costura y trabajó en varias fábricas de textiles, pero su especialidad era coser corazones. Siempre la buscaba para eso. Algunos de los corazones no aceptaban y se marchaban conformes con seguir cargando el dolor de la herida. Los que aceptaban dejaban el órgano sobre una mesita y se marchaban. El procedimiento podía llevar de 1 a 3 días debido a que hay corazones reacios a sanar, que acarician las heridas o no quieren hablar sobre ellas. Hay otros que lloran mucho y hablan a torrentes, por lo que sanan más rápido. Los más difíciles son los que no dicen nada, cierran los ojos y se cruzan los brazos. Muchísimas gracias a ambas. Entonces, bueno, voy a comenzar con mis preguntas y bueno, los que quieran también ir haciendo sus preguntas en el chat o levantar la mano si quieren hacerla pues personalmente, pues también pueden hacerlo. Quisiera primero preguntarle a Evelyn sobre su relato Amor Virtual. Creo que sí, más vigente que nunca en los momentos que estamos pasando y también con una temática súper importante de la ciencia ficción. Te pregunto, se le ha dado a la ciencia ficción el apelativo de literatura anticipatoria, porque prevé situaciones que llegan a invadir la realidad del ser humano. Este apelativo ha sido muy debatido, ya que la ciencia ficción no es anticipatoria, sino que lee el estado de la cuestión de sus tiempos. Podríamos decir que más que hablar del futuro, la ciencia ficción habla del presente. Tu cuento habla de la pérdida de las relaciones humanas y el contacto físico, hoy más que nunca presentes con la pandemia de COVID-19. ¿Qué pensás al respecto?
Sí, totalmente de acuerdo. Este cuento que escribí, Amor Virtual, lo escribí, como les dije, hace 10 años y muchas de lo que yo pretendía con la historia era evidenciar que había una falta de contacto desde ese momento. O sea, no, la pandemia obviamente lo potencia y lo evidencia, pero era esa falta de cercanía, de jugar en las calles, que en los niños pasan en las computadoras o de parejas que ya desde ese momento se conocían en ese momento por High Five y no por Face o por Tinder. Sí, sí, es un nombre diferente la plataforma, pero existía, no existía el Zoom, no existía el Teams y estas cosas, pero sí existía esas reuniones en donde preferíamos vernos las caras y podíamos vernos en persona y podíamos enamorarnos como antes, podíamos bailar y podíamos soñar y caminar y no era una pandemia la que nos lo impedía, éramos nosotros mismos. Entonces, por ahí empecé a ver que nos estábamos distanciando a pesar de que teníamos una tecnología que nos podía unir, pero nos une de una forma tan antihumana que en este momento estamos en el colapso total de la falta de cercanía. Y ahora esta pandemia más bien lo evidencia más porque nos lo prohíben un poco salir y demás, pero tenemos que continuar con esa conciencia. Entonces, la ciencia ficción para mí en esta historia evidencia que como que nos llama la atención, como que nos pone luces y nos dice hacia allá vamos, hacia ese podría ser el futuro. Y aunque sí fui un poco visionaria en ese aspecto de lo que se venía, se pudo haber dado, pero no por una pandemia, se pudo haber dado porque ya estábamos haciéndolo y estamos a punto de perder ese contacto humano que es tan importante y que ahora con pandemia o sin pandemia hay que seguirlo retomando con protocolos. Me encanta jugar con eso. En este momento estoy escribiendo también, ahora sí, sobre pandemia. Todo lo que se está evidenciando en este momento que podría generarse en el futuro. Entonces, ahí sigue uno jugando para acá y para allá como escritora, ¿verdad? Que es en donde uno ve lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, nada más rápidamente, el cuento que escribí ayer en esta nueva antología sobre el tema pandemia, en el 2040, vamos a ponerla bien largo para que sea más largo de la cuenta, es un hipocondriaco que llega a decir al Seguro Social de Costa Rica, ¿verdad? Al hospital, que ya él tuvo COVID 3 o 4 veces, por lo tanto que ya él se va a convertir en zombie. Entonces ya viene ese miedo también que anda por ahí de que el chip y todo esto, ¿verdad? Yo juego mucho con el humor. Esa es mi forma de escribir las historias y con el de Edgar Allan Poe se ve mucho más. Entonces, el burlarnos, esa crítica que tiene la ciencia ficción que nos lo permite por medio de la crítica y del humor. Esa persona que se convierte, que piensa que se va a convertir en zombie porque ya es el siguiente paso, sale después de que lo regañaron todo en el hospital, que no, que tranquilo, que no le va a pasar eso, porque es hipocondríaco y se lo imagina en su cerebro, pero sale y ve a la gente en las calles, todos caminando con el celular en la mano, como zombies. Pero sale y se encuentra a unos niños haciendo berrinches porque quieren la tablet y la mamá les dice, ya abrieron los parques, vayan, jueguen, y ellos ya no quieren. Entonces ya somos zombies. Ve mendigos en las calles que están recogiendo comida y en harapos como zombies. Entonces, desgraciadamente, nuestra sociedad nos da muchísimas ideas a nosotros como escritoras de literatura de ciencia ficción, pero más que todo para llamar, en mi caso, para llamar la atención de, por favor, no nos convirtamos en zombies. No hay que esperar el apocalipsis de Walking Dead, no, estamos viviendo en una época en la que eso está pasando. Muchísimas gracias, Evelyn. Sí, yo creo que es una constante en la literatura de ciencia ficción de América Central. Y bueno, creo que en general ese llamado de atención, creo que incluso en Avia Yala con respecto a todas las preocupaciones ecológicas que en este momento está teniendo la ciencia ficción, ya lo dice Giovanna Rivero, que estamos más bien volviendo a un proceso más que de ciencia ficción, de antropoficción, ¿no? De estarnos preocupando, por ejemplo, la ciencia ficción climática en América Latina tiene relación con teorías del antropoceno, del capitaloceno, del faloceno, de los ecofeminismos de Avia Yala, y de cómo en lugar de
tener la cabeza en otro planeta, la tenemos a volver a nuestras raíces, a volver a la relación que teníamos con la tierra, que teníamos con los pueblos originarios. Y creo que eso está muy presente también en la literatura centroamericana. Ahora quisiera preguntarte a vos, Marilinda. Bueno, primero decirte que me encantaron tus textos, me gustaron muchísimo. Y, y tengo también una pregunta. En tu texto, bueno, vos me mandaste 2 cuentos, Exocerebros y Sector 23, que son parte, pues, de la misma antología de cuentos. En Sector 23 yo veo, pues, una gran intertextualidad. Notas al pie de página al estilo Borges, Alicia en el País de las Maravillas, Los Juegos del Hambre, algunas películas de estudio Ghibli, incluso, bueno, yo ahorita estoy viendo la serie de Dark Crystal y también se me viene a la mente los Narlox y esto que definís vos como los gusanos en tu texto, la película Nine, que tiene que ver con el steampunk, por mencionar algunas. Pero también hay conceptos como el antropoceno, referencias a la cultura popular, incluso con una canción de Björk. ¿Cómo concebiste el ensamblaje de tantas referencias en tu texto? O sea, incluso yo cuando lo leí pensé, bueno, es un texto de ciencia ficción, pero también podríamos leerlo como New Weird, porque también hay fantasía, porque también hay distopía, porque hay una mezcla de muchísimos géneros, que bueno, que eso es lo que está produciendo la ciencia ficción latinoamericana en este momento, ¿no? Una hibridación, una transciencia ficción que está trascendiendo el género, afortunadamente, ¿no? Y es lo que se ha llamado, pues, el New Weird latinoamericano. Entonces, quisiera saber qué pensás al respecto, cómo concebís tu obra, dónde la catalogás, si querés catalogarla y cómo ha sido ese proceso, ¿no? Sí, yo este libro lo publiqué, bueno, salió publicado en 2019, pero este fue para un concurso en el 2017. Este lo empecé a escribir como en el 2015, 16 más o menos, y empezó a surgir porque yo me metí a un taller de ciencia ficción y entonces empecé a leer un poco sobre la Segunda Guerra Mundial y encontré varias historias que me parecieron interesantes y de ahí empezó a surgir la historia. Pero a lo largo bueno, el taller terminó, yo seguí escribiendo y empecé a meter un montón de elementos. Yo cuando escribo suelo buscar música que me acompañe o que me ayude como a crear un ambiente. Entonces busqué música que estuviera relacionada con el steampunk, entonces yo creo que se ve un poco reflejado en la obra. Y también, bueno, mi primer contacto con la ciencia ficción de chiquita pues fueron libros como los de Julio Verne, pero realmente fue más el cine. Entonces, para esta historia sí me influenció mucho la película Total Recall y la de Inception. Esas dos sí están en el libro. Entonces me llama la atención eso que me dices, ¿verdad? De las otras obras, porque pues la verdad no lo había considerado. Y ya bueno, la cosa es que lo escribí y fui creando como este universo y al mismo tiempo en el cuento quería plantear un poco la relación, como les decía antes, entre madre e hijo, pero también el sistema de explotación laboral que existe acá en las maquilas, que lo puse, pues, ahí aparece plasmado, ¿verdad? Y también un poco sobre, no solo la explotación laboral, sino la explotación animal, que en este caso es hacia los gusanos, y también un poco sobre la adivinación, ¿verdad? A través del dominó y cómo buscar encontrar una forma de poder entender tu pasado para poder aceptar tu presente. Entonces, lo fui escribiendo poco a poco y cuando al fin lo terminé, no sabía dónde publicarlo, porque acá en Guatemala decía dónde lo voy a publicar. Entonces salió este concurso que era para literatura infantil y juvenil y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Y salió y fue así como no me lo esperaba y dije, bueno, por lo menos que salga publicado. Y me sorprendió que lo aceptaran. Y bueno, pero ya
conforme fui leyendo ya un poco más de ciencia ficción y leí sobre New Weird, yo dije, pero yo lo que escribí es New Weird, o sea, no, me sorprendió porque no, yo lo escribí pero no sabía que era New Weird, ni tenía idea. Y ahora que estaba leyendo un poco sobre este género, sí me sorprendió que lo escribí sin pensarlo, sin planificarlo. O sea, algo así bonito e interesante. Muchísimas gracias, Marilinda, súper esclarecedor lo que nos contás. Ahora quisiera preguntarle a Evelyn sobre su otro texto, que es A Costa Rica Nunca Más. Tengo que decir que yo lo disfruté un montón porque me gusta mucho ahondar en la cuestión de desmitificar toda esa teoría de la Suiza centroamericana costarricense, entonces lo disfruté muchísimo. Te pregunto, en tu texto hay una doble intertextualidad, jugás con H.G. Wells y Edgar Allan Poe, que aparecen en tu relato, para que Poe viaje a la Costa Rica del futuro, al 2010, y encuentre un lugar caótico en lo que parece ser la capital de Costa Rica, que es San José. Hay en tu texto una crítica a ese apelativo de la Suiza centroamericana de nuestro país. Bueno, sí hay un cable a tierra de lo que somos los ticos y lo que nos creemos los ticos. Es una diferencia, ¿verdad? Muy grande, porque los ticos, por ejemplo, al no haber tenido tantos conflictos como las otras personas de Centroamérica, nosotros vivimos como en un limbo. Por eso somos el país más feliz del mundo. Bueno, ahora nos ganó el Bután, pero igual seguimos siendo el país más feliz del mundo para muchos y en pandemia, ¿verdad? Entonces, es súper interesante ver que el tico, al no tener tantos conflictos, eso se ve evidenciado en lo que escribimos. Por ejemplo, el pensar que no tenemos conflictos nos ha hecho no cuestionar las cosas, no criticarlas, no evitamos conflictos con personas, no hay debates. Entonces es por eso que somos los más felices, porque a todos le encontramos chiste, hasta la pandemia nos reímos de eso, o sea, esto se evidencia entonces en lo que escribimos, en algunos que sí se han dado la tarea de decir las cosas, pero las decimos al estilo encerrados, ¿verdad? También en una burbuja previa. Lo vi, por ejemplo, con compañeros de Cuba que me decían que ellos lo hacían así en la ciencia ficción también, pero era porque el régimen les prohibía decir las cosas directamente y entonces se escondían en la literatura. Pero qué curioso que en Costa Rica todavía lo hagamos y no tenemos a un dictador ahí. Nosotros somos los mismos que nos prohibimos decir las cosas, porque el tico es muy hipersensible, yo no sé si en Centroamérica también, pero el tico es como que le da miedo que me digan que hoy se peleó, entonces mejor no lo digo porque se enojó y hay conflicto, mejor doy de vuelta, hago un chiste de eso entonces no hay soluciones. Ese es el problema, que al no haber conflictos, no haber crisis, no tenemos soluciones. Bueno, Edgar Allan Poe se vino para Costa Rica gracias a una máquina del tiempo. Amo a esos dos escritores que mencionas, ¿verdad? Edgar Allan Poe me lo leí, me lo tragué todo y creo que también conocí un poquito sobre su vida, que ya sabemos todos, ¿verdad? Es bastante melodramático, bastante conflictivo, bastante amargadito también y su vida fue difícil. Imaginemos cómo es, entonces mi cuento nació de imaginarme cómo sería si Edgar Allan Poe se viene para Costa Rica y le toca trabajar en un periódico en el que es el sensacionalista de nuestro país. Entonces, obviamente, la Extra ahí trabaja escribiendo cartas al corazón. Después lo puse al pobrecito a andar en un bus y la gente, igual que en toda Centroamérica y en España un poquito, pero en Centroamérica la gente come pollo frito en el bus. Imagínense a Edgar Allan Poe a la par de alguien comiendo pollo frito en el bus. Además, la gente lo metía en un taxi y le pusieron música religiosa. Entonces, al pobre lo puse a sufrir. Y además lo asaltaron, obviamente, ¿verdad? Tiene que pasar por esa etapa viviendo aquí en la Suiza centroamericana, del asalto, del miedo, no sé, hay un montón de terrores antes de la pandemia, ¿verdad? Que ahora no los vivimos porque no nos montamos tanto en los buses, pero ahí están todavía en la nueva normalidad. Ahora me dan ganas de escribirlo, pero ¿cómo sería Edgar Allan Poe viviendo en Costa Rica en pandemia?
Voy a ver si me inspiro para ver cómo lo resuelve. Y de eso trata un poco la historia del el cuento. Es como él dijo, no, mis peores temores no se comparan en nada, ser enterrado vivo no se compara en nada, ser comido por las ratas, que tiene varios cuentos, no se compara en nada con estar viviendo en Costa Rica. Yo me reí mucho cuando lo escribí y es el humor lo que está principalmente ahí involucrado. Más bien no lo considero tanto ciencia ficción, lo metí por ahí para estar en nuestro primer libro de la editorial y porque involucra un poco la máquina del tiempo y eso es ciencia ficción. Dice Lucía que es ciencia ficción, así que yo le creo. Muchísimas gracias, Evelyn. Marilinda, para preguntarte vos una cosa más de tu texto y así pasar a la otra parte de que ustedes trabajan, que es como editoras, como promotoras culturales, quisiera preguntarte de Exocerebros. Es un cuento, casi que un micro relato, ¿no? Que habla de la modificación del cuerpo, de la eugenesia. En sector 23, que está justo anterior al texto, se habla de rebelión. En este se sigue hablando del tema de la resistencia. Entonces quisiera saber qué relación tienen estos dos textos y qué relación tienen también, o sea, cómo concebís, digamos, el todo con el pequeño estudio bajo las escaleras, que es el otro relato que acompaña a los dos que estoy comentando, que todos juntos se llaman sector 23, si lo concebís como una sola historia o cómo concebís vos tus obras. Bueno, sector 23 inició como un solo cuento al cual le fue añadiendo más historias y al final el pequeño estudio bajo las escaleras es un poquito como que contrasta un poco con el primero y el último, ¿verdad? Este lo planteé porque hay muchos, aquí en Guatemala hay muchos secretos que no se cuentan, bueno, imagino que en varios lugares, ¿verdad? Pero aquí en este país hay muchas cosas que no se cuentan, muchas desapariciones forzadas, y el texto trata de eso, ¿verdad? De las desapariciones, y cómo, aunque lo planteo desde la succión, ¿verdad? Hacia un aparato, ¿verdad? Que podría verse como algo de poltergeist también, ¿verdad? Entonces, pero todo lo que va alrededor de esta desaparición, ¿verdad? Cómo eso sigue flotando en el aire, cómo se sigue hablando de eso, cómo sigue esta persona ahí presente, aunque no esté, y cómo esto va marcando la vida de las siguientes generaciones, hasta que llega un momento en el que tenés que enfrentar a ese monstruo que ha negado a esas mismas personas que desaparecieron. Entonces va un poquito ligada a sector 23, desde el sector 23 planteo una sociedad que vive a costa de otra, ¿verdad? Y cómo esta sociedad que es explotada desde todos puntos de vista, ¿verdad? Busca una rebelión contra la clase alta, ¿verdad? Del sector 36. Y el pequeño estudio bajo las escaleras habla un poco sobre las desapariciones, y luego Exocerebros habla sobre el monopolio del conocimiento en unas personas, ¿verdad? Y cómo al querer tener ese monopolio no se esperaban que los rebeldes pues les fueran a hacer la jugada y todo saliera mal, ¿verdad? Entonces, cuando hice el libro, de forma inconsciente creo que planteé un poco sobre lo que vivimos acá en Guatemala y lo que me gustaría que pasara, que no está pasando, bueno, pasa a veces de formas sutiles, pero sucede, pero no como se quisiera. Entonces creo que yo en este libro planteo un poco lo que se vive acá y se ha vivido y lo que esperaría que pudiera suceder algún día, aunque no lo enmarco dentro de Guatemala, sino que lo planteo en un mundo que no se sabe dónde puede ser. Muchísimas gracias, Marilinda. Sí, yo leí tu texto y la verdad, bueno, estoy leyendo Hija de Lekbara de Nalo Hopkinson y ambos hacen referencia a todo el concepto de Samuel R. Delany, que es Young City, ¿no? Esas ciudades
que se polarizan y que son súper endogámicas, pero que hay una parte de la sociedad que vive de los despojos de otra, que vive prácticamente con lo que se conocen los conceptos de la utopía como de New Jerusalem, ¿no? Entonces me parece como curioso cómo dialogan, digamos, Nalo Hopkinson es una escritora jamaiquina, pero bueno, también cómo dialoga con tu texto y con toda la teoría, digamos, de todos estos escenarios posapocalípticos que se presentan en América Latina. Entonces, muchísimas gracias. Las otras dos preguntas que tengo antes de abrir ya para al público, que vi que Gerson, tenemos ya una pregunta de Gerson, quisiera hacerles dos preguntas breves, una cada una, acerca de su labor como promotoras culturales. Entonces, Evelyn, Club de Libros, junto con la editorial de la UNED, son las dos editoriales que han apostado más en la edición de ciencia ficción en Costa Rica. Siglo XXI, Cyberpunk 506, El País Restaurado, Relatos Anticipatorios, son parte del catálogo de tu editorial. ¿Qué nos puedes decir de ese proceso? ¿Por qué apostar por la ciencia ficción en Costa Rica? Tu editorial incluso impulsa escritores jóvenes. Quisiera saber qué te inspira o qué te motivó en un primer momento a visibilizar un género que todavía es tan denostado en nuestro territorio centroamericano. Bueno, Club de Libros nació con la idea o la siembra, el abono que teníamos previo de 20 años de ser fomento de lectura. Entonces, como empezamos como una empresa de fomento de lectura, tratando de que todas las personas se interesen en la lectura, en leer y demás, hicimos muchas actividades en escuelas, en colegios, y conocíamos al lector. Y nosotros estamos aquí por el lector. No nos interesa mucho lo que la academia opine, claramente lo respetamos, pero lo que nos interesa y lo principal es el lector. El lector común y corriente, digámosle así, sin ser tan específico, sin decirnos eso no es ciencia ficción, eso sí, eso que ya. Nosotros lo que nos interesa es que la gente disfrute de lo que escribimos y aprenda y critique y etcétera, todos los sentimientos que se perciben en el aspecto lector. Aquí es uno de los que tengo por ahí, en los que dijiste, Cyberpunk, que es el único que en este momento tenemos de ciencia ficción. Teníamos también Aquelarre, teníamos por ahí con algunos cuentos de ciencia ficción y empezamos a trabajar con este tipo de literatura porque al lector decirnos que necesitaba escribir algo así, escrito por ticos, nosotros leíamos eso y yo digo y percibo, claro, hay que dárselos. Y empecé a hacer antologías, que es como la forma más fácil para una editora, en donde yo soy la dueña de mi editorial, no hay ningún asunto económico ahí muy detrás, más allá de la inversión que uno mismo hace. Y además los lectores nos recibieron de una bellísima forma, a todo el mundo le gustaba, necesitaban más, venía el fin del mundo, ¿se acuerdan? En el 2020 2012 fue el 2020 también, el 2012 fue el fin del mundo, según los mayas, y toda esta locura, hicimos entonces un libro sobre el fin del mundo. Y así íbamos leyendo a los lectores y por lo tanto íbamos escribiendo para ellos, y ellos se dieron cuenta de que en nuestro país hay una maravillas de escritores que escriben así, al igual que por ejemplo, bueno, no en la misma comparación, pero que sí se parecen o tienen alguna cercanía con grandes de la literatura también. Y empezamos a buscar textos de calidad, a darles unas portadas además muy interesantes, muy llamativas, la gente los recibe muy bien y siempre están preguntándonos, por ejemplo, cuándo sale la otra antología. Ahora tengo ganas de hacer, y lo digo aquí públicamente, ver si hacemos, ya que lo leíste, Lucía, una antología de cuentos escrito por mujeres de ciencia ficción. Me parece súper importante rescatar estos textos que decías, que me parece que están abandonados, y uniéndolos, como siempre lo hemos hecho en Club de Libros, uniendo a los clásicos con los contemporáneos, porque es como una especie de apadrinazgo, en este caso amadrinazgo, en donde las madrinas escritoras como Emilia Macaya, que anda por ahí todavía, y algunas, Carmen Naranjo no, pero sí tenemos la conexión con ellas, estén en un libro juntas, junto a escritoras como obviamente Jessica Clark, Laura Quijano, Mariana y otras grandes que tenemos por aquí de literatura, ciencia ficción. Ahí seguiremos adelante, y por el lector, porque sé que el lector le gusta este tipo de
de texto. Siempre preguntan. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu trabajo. Sin tu trabajo, mi tesis no sería posible y siempre que te he molestado para que me mandes textos, se los mandes a mi familia, ha sido súper amable. Así que, bueno, te externo aquí públicamente mi agradecimiento a vos y todas las personas detrás de mi tesis doctoral, sin su generosidad no sería posible. Ahora quisiera preguntarle a Marilinda, bueno, sector 23 me parece muy curioso que está dedicado a tus monstruos. Vos también sos titiritera, realizas un trabajo de performance y narración de ciencia ficción que a mí me encanta, junto con la edición de tu revista digital Exocerebros. ¿Cómo haces una conjunción de tantas actividades en tu práctica diaria? Con tu labor también visibilizas otras esferas de la ciencia ficción en ocasiones olvidadas o menospreciadas por considerarse poco académicas. Sin embargo, este tipo de espacios llegan a un público amplio que en el caso centroamericano a veces no puede acceder a un texto escrito. Entonces quisiera saber cómo haces para multiplicarte tanto. No sé si es que tenés tentáculos y no los quieres enseñar. Sí, eso me dicen todos, que cómo hago. Yo tampoco sé. Lo que pasa es que soy alguien que de repente estoy en 1000 cosas y se me ocurren otras cosas y entonces quiero hacer más cosas y de ahí estoy yo, quiero más horas del día porque no me alcanzan. Pero sí, creo que lo que busco yo es eso que tú dices, ¿verdad? Dar a conocer mejor la ciencia ficción, porque aquí en Guatemala sí hay quienes escriben ciencia ficción y lo tienen guardadito en el cajón porque no saben dónde publicarlo. Y así fue como nació Exocerebros, porque yo me puse a preguntar, miren, alguien de ustedes sabe si ha habido revistas de ciencia ficción y nadie me supo contestar. Y dije, bueno, yo voy a hacer una y ahí vamos a ver cómo sale. Y me metí, o sea, ni siquiera sabía diagramar, nada. Yo solo me metí, lancé convocatoria y me sorprendió que mandaran algunos textos de acá, no fueron muchos, fueron más de otros países, pero ya esta segunda edición sí mandaron más y buenos textos de acá, entonces me gustó mucho y me parece como, bueno, también en la página de Exocerebros busco como poner conversatorios y enlaces, ¿verdad? Para que los que estén interesados pues puedan también ir un poco está como enterándose de lo nuevo que se está haciendo en la ciencia ficción, porque sí aún, como tú decías, hay mucho prejuicio sobre este género, desde el campo literario también, desde la academia, ¿verdad? Sí, hay un poco de eso acá en Guatemala. Y pues de repente yo con mis títeres empiezo, es como una parte también de mí que no puedo dejar y a veces no puedo expresar algo de una forma y lo uso a través de mis títeres y leo un libro y me apasiona tanto que digo, no, tengo que hablar sobre este libro y por eso hago videos hablando de las autoras y hablando de sus obras porque creo que si a mí me encantó le tiene que encantar a alguien más. Entonces por eso es que pareciera que no durmiera, no sé cómo hago, pero yo tampoco entiendo. Sí, me parece que has tocado algo súper importante de la ciencia ficción centroamericana, que Rachel Heywood Ferreira define como la etiquetación retrospectiva, ¿no? Yo creo que hay muchos textos en nuestra geografía, ya lo decía Rachel Heywood Ferreira con el caso de, por ejemplo, Eduarda Mancilla o Juana Manela Gorriti, o sea, que por una cuestión de temor a catalogar escritores y escritoras tal vez importantes, no se les catalogó como literatura de ciencia ficción porque era un género que en su momento fue muy denostado. Por ejemplo, María Fernández de Tinoco, que, bueno, su seudónimo era Paicán, ella era esposa de uno de el único dictador que ha tenido Costa Rica, que es la dictadura de los Tinoco. Ella tenía que publicar con un seudónimo. Ella tiene dos obras, Zulá y Yontá, que son fantasías indigenistas, y no podía publicar con su nombre porque era completamente atacada hasta que Joaquín García Monge visibilizó su texto años después de que ella lo escribiera. Entonces creo que es algo que pasa en nuestra región, esta cuestión de ese temor de catalogar como ciencia ficción la literatura porque es un género minoritario. Entonces, muchísimas gracias por eso que acabas de decir, porque yo creo que es vital para entender nuestra literatura de ciencia ficción en Centroamérica.
Voy a pasar con las preguntas del público. Gerson tiene una pregunta. Gerson, ¿querés que la lea o vos querés hablar? Como vos gustés. No sé si Gerson anda por ahí o si no, bueno, pues le pregunto, es una pregunta para Marilinda y luego tenemos otra para ambas de Edwin López de Guatemala. Bueno, voy a leerla porque... Oh, Gerson, ¿estás por ahí? Ahí te dijo que sí, que la leyeras. Ah, perfecto, perfecto. Dice Marilinda, ¿los gusanos son un homenaje a June o hubo otra inspiración detrás? No es la primera vez que veo influencia de esta novela en la ciencia ficción latinoamericana, pero igual me sorprende. A mí me sorprendió también esto que comentó, porque la verdad no. Sí vi me recuerdo que hay una película, pero no me recuerdo ahorita cómo se llama, que es viejísima, que trata sobre unos gusanos que están en un desierto y que comen a las personas, no me recuerdo cómo se llama. Pero esa es como la referencia que yo tenía en ese momento, porque como les digo, o sea, yo antes no leía mucho ciencia ficción y ahora que ya me he metido más a investigar sobre el género y a leer más obras y a buscar ya más cine, tal vez no tan comercial, he conocido otras historias, entre ellas Dune, ¿verdad? Que hasta ahora le estoy conociendo. Entonces, en ese momento estos gusanos no estaban influenciados por esta historia, o sea, pues es algo interesante. Perfecto, gracias. Temblores, sí, Tremors es la historia, ajá, Tremors. De Stephen King. Y bueno, el Beetlejuice también, o sea, que es súper importante la cuestión del gusano. Yo aquí lo ando, el mío, en mi pecho. También hay una pregunta de Esvin para ustedes dos, para ambas. Como escritoras de ciencia ficción, ¿cómo investigan el tema del que quieren escribir? Me refiero a las referencias claras en sus textos. En las referencias en la vida o literarias, de las dos. No, no especifica. Vos sentite libre de poner todo lo que quieras. Literarias, tuyas personales y... Sí, en el caso mío, como soy periodista de profesión, soy muy observadora también y paso viajando, me encanta viajar cuando puedo. Y viajo ahora por la literatura y leo mucho y veo muchas películas, al igual que Marilyn también. Me encanta eh, todo lo que me haga evadir la realidad y más ahora. Y si no, ahora tomar la realidad para evadirla por medio de los libros. Por ejemplo, ahora escribí un cuento que es lo que yo quisiera que pasara a nivel cultural en mi país, porque llevamos un año en que ha habido una inacción en el mundo literario y cultural y general, y presentamos una ley de emergencia cultural y ha sido una lucha constante con el Ministerio de Cultura. Sé que en Guatemala están peor que aquí también y pasando ese tipo de situaciones. Entonces ya yo dije, como me estaba enfermando, al no poder cambiar cosas en que no están en mi control, entonces lo que hago es escribir un cuento de qué me gustaría, cómo me gustaría ese mundo utópico. Esa es totalmente una utopía lo que estaba escribiendo. Y así salté y me sané un poquito también. Entonces eso es lo que hago cuando escribo, evadir y al mismo tiempo también creo que, no sé, tengo ese asunto de dejar un mensaje, no me gusta la palabra moraleja, pero una idea, una crítica, algo que haga pensar a la gente sobre la situación que nos está pasando actualmente y siempre. Marilinda. En mi caso, perdón, en mi caso yo igual, pues yo creo que Guatemala en sí es un país que da para tantas historias, Centroamérica en sí, o sea, da para 1000 historias y tal vez a veces, bueno, casi siempre me sucede que pasan algunas cosas que yo, es un sentimiento de impotencia, el no poder cambiar las cosas y querer escribir sobre eso, pero a veces tengo que calmarme un poco para pensar bien cómo plantearlo, ¿verdad? Sí,
últimamente he estado más en la búsqueda de crear diálogos en mis obras desde el quiché, queriendo como mezclar un poco el español con el quiché, porque creo que hay una visión del mundo que es totalmente distinta a la mía, entonces que también me permite poder experimentar un poco con las historias, y creo que eso también viene porque mucha de los problemas más profundos de este país viene desde ese racismo cultural que existe, ¿verdad? Entonces creo que es una forma como también de darle un poco no darle lugar, sino como de aceptar que en Guatemala no solo existen hay muchas cosas, ¿verdad? Y que somos un conglomerado de culturas que también debería de evidenciarse en los textos que uno escribe, ¿verdad? Entonces ahora estoy pues, por ese lado. Entonces creo que cada cuento que yo escribo va como son etapas de mi vida que voy cerrando, y ahorita pues estoy en esta, ¿verdad? Que estoy, como dice Evelyn, que está uno todo el tiempo observando lo que está pasando y queriendo como cuestionando, reflexionando, analizando, filosofando un poco también, ¿verdad? Y eso uno lo plantea en mi caso lo planteo desde mis textos. Me gustaría hacerlo como hace Evelyn desde el humor, porque me parece genial eso, porque que puedas decir tantas cosas desde el humor sin caer, ser de forma graciosa. Y yo creo que es un poco lo que dice Evelyn, que es como parte de la cultura de ustedes, ¿verdad? De usar el humor como crítica, y me parece algo muy interesante. Muchas gracias, Marilinda. Sí, justo esto que comentas del cliché creo que es súper importante. Liliana Colanzi justo está con Dundum Editora sacando su libro Canto al Bosque de Elías Caurey, que también que no está escrito en castellano, entonces que creo que es importante que es el espacio de la escritura y la edición, ¿no? En lenguas minoritarias en América Latina, en Abya Yala en general. Hay dos preguntas más, una de Macarena, que Macarena es una investigadora también de ciencia ficción de América Latina, le agradezco un montón, igual que a todos los demás compañeros investigadores de la Universidad de Barcelona que nos acompañan, a Gerson, a Viviana, a todos en general. Macarena nos pregunta que si hay alguna antología exclusiva de ciencia ficción y fantasía de escritoras centroamericanas. Ya le respondí que no, pero bueno, ya Evelyn aquí ya se comprometió con nosotras de que hay que hacerla. Es más que necesario, es urgente. Así que bueno, Macarena, me da mucha pena tener que contestarte así tan simple, pero realmente no lo hay, ¿no? Ni siquiera hay un texto. Se ha analizado la ciencia ficción, la literatura fantástica, obra por obra, autora por autora, pero realmente no se ha hecho una genealogía ni una cartografía de escritoras centroamericanas al momento, ni que yo conozca. Y es el mismo caso de la literatura fantástica, pasa exactamente lo mismo. Y Dunia Gras, le agradezco un montón. Dunia es mi directora de tesis, le agradezco su tiempo aquí, que esté aquí presente. Es una persona completamente erudita en el campo de la literatura latinoamericana, así que le agradezco que comparta con nosotras. Y le pregunta a Evelyn, como editora, si es posible comercializar tus libros electrónicamente o si eso implica un costo mayor por la inversión que requiere este formato. Bueno, es una de las cuestiones que tenemos entre manos en este momento por el asunto de la pandemia y la falta de comercializar por ejemplo, yo no puedo mandar libros a Guatemala, a España sí, pero Guatemala por el problema que tiene con el tema del correo y todo esto, ¿verdad? No se puede. Panamá está cerrado también actualmente con el tema del COVID. Entonces sí fue una de las cosas que todas las editoriales empezamos a buscar, ver la forma en la cual mandar nuestros libros de formas, digamos, virtuales. No necesariamente tuvo una respuesta positiva en Centroamérica, creo sí que todos los países, por lo que yo sé, no tenemos una plataforma al igual que lo tienen en España. En España están mucho más desarrollados en eso y creo que fue una de las ventajas que tuvieron para sobrevivir la pandemia. Entonces, tenemos que tener alguna plataforma que además, porque Amazon no es para nada una solución, la forma en la que tratan los autores, a los editores, etcétera, no es
la adecuada. Y tampoco es regalar nuestros textos. Entonces estamos en la búsqueda. Y te cuento que sí, lo que hemos estado haciendo es investigando el tema del podcast. Entonces, que también llegue por otros formatos que no sean el libro digital, electrónico, porque además percibimos que la gente no está comprando tantos libros digitales como se imaginaba, no los está descargando tanto, es otro público distinto, el público que me lee a mí, como les digo, es un público que no, hay que llegarle a los lectores, yo sé, pero hay que buscarle otros formatos. También hasta se puede pensar, ayer escuché una idea lindísima que es que les cuentan a los niños cuentos por teléfono, de una biblioteca. Ese tipo de ideas yo pienso que, más siendo escritora de ciencia ficción, deberíamos innovar un poco. Yo más bien siento como el libro digital ya como de la prehistoria. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo no lo siento muy... Yo leo, ¿saben cuál estoy leyendo? El de Úrsula Le Guin, Los Desposeídos, porque entré a una cosa que hizo Exocerebros y yo dije, yo quiero leerlo, ¿cómo no lo he leído? Y ve, por ahí me has influido. Y lo estoy leyendo digital, pero me quedo dormida. No lo logro. Sí, tengo que conseguir el libro, pero aquí está difícil. Entonces, hay que buscar otros formatos y ser más creativos. Creo yo que es como la solución, porque el modelo económico en Centroamérica no está muy desarrollado para el libro digital y la gente además no está comprando tantos libros digitales. Lo veo con 2 editoriales que lo han intentado y que no les ha ido muy bien, que me han contado que no, y ¿para qué me voy a meter yo? Que no soy una única sin poder adquisitivo, ni mejor hago antologías y vemos la forma en la cual lo distribuimos virtualmente y una editorial de allá de España lo convierte en libro, no sé, como que yo sigo todavía con el libro papel en mis manos. Muchísimas gracias, Evelyn. Yo creo que si no hay más preguntas, podemos terminar por aquí. O bueno, a ver, hay una más de Tania. Espérenme un momento y la leo. A ver, dice, Lucía mencionó libros de poesía de ciencia ficción y de fantástica como precedente. Hoy en día hay autoras de Centroamérica que escriban temas de ciencia ficción y temas fantásticos en el género de la poesía. Aquí Sofía Rey ha hecho un trabajo muy interesante. Que yo conozca, la verdad, pues no. Las autoras que yo conozco han incursionado en la novela, en el cuento, en el microrelato, pero lo que comentaban ellas, o sea, realmente yo ahora, porque tengo de contacto a Marilinda, porque a partir también de los cursos que ha propiciado la cátedra Carlos Fuentes con el profesor Rodrigo Bastidas, hecho vínculos con otras centroamericanas y otros centroamericanos y hemos hecho como una red de colaboración para poder adquirir libros que es absolutamente imposible de conseguir, inclusive yo viviendo aquí en España. Que yo conozca, realmente no. El caso paradigmático y que es súper peculiar es el de Cristina Camacho Feisen, porque toda su producción es de poemario de ciencia ficción, absolutamente toda. O sea, es un caso realmente que yo creo que no pasa en la ciencia ficción, o sea, en ningún caso. Yo no conozco otro autor que solo haya hecho poesía de ciencia ficción, porque Oscar Hurtado ha hecho poemarios, otros autores han hecho un poemario o un poema, pero Cristina Camacho es toda su obra, no es que hizo 2 poemarios, hizo bastantes poemarios y todos alrededor del tema de la ciencia ficción. Entonces, no digo que no existan, pero por lo menos yo no los conozco. Y bueno, me parece también que el género que más se ha cultivado es el cuento. Me imagino que por esto que menciona Evelyn, porque a partir de la distribución es muchísimo más fácil dar a conocer muchísimos escritores a través de una antología de cuentos que editando, no sé, una serie de novelas que implicaría más libros, muchísimo más trabajo. Entonces es a partir de la antología de relatos que creo que se han conocido. O sea, las otras antologías que se editaron aquí en la Universidad de Zaragoza son de cuento también, que son los cuentos de Panamá, los Nicaragua cuenta, y creo que tienen otra que se llama Ecuador cuenta, que yo esa no la tengo. Entonces creo que es a partir de ahí, o incluso Insólitas, que bueno, Insólitas, que es la antología de Teresa López Pelliza y Ricardo Luis Garzón,
Incluye a Abel, que es de Ana Cristina Rossi, incluye de Jacinta Escudos, Yo Cocodrilo, que no es ciencia ficción, pero que es literatura fantástica, y también son relatos. En las otras, que es la otra antología de Teresa López Peñuca, se incluye un cuento también de Iván Molina. Entonces, la mayoría creo que el género más trabajado en la ciencia ficción centroamericana es el cuento. Ahí Evelyn me corrige que sabrá más que yo, pero en mi experiencia personal, lo que más he adquirido, a lo que más tengo acceso es el relato de ciencia ficción. Lo que sé es que hay un escritor que me ha dicho que está escribiendo, pero hace rato no sé qué habrá pasado. Hombre, ¿verdad? Sería Daniel Garro, que me dijo que intentó hacer unos poemas ahí con el tema de poesía, digo, de ciencia ficción, pero no sé qué habrá parado. Más bien sería interesante preguntarle, porque yo no conozco a nadie más de este país, que escriba. A mí lo que me ha pasado es que yo me he puesto a leer antologías, ahora que han estado sacando varias antologías digitales guatemaltecas, y entre las antologías he encontrado, de poesía, he encontrado algunos poemas que quizá para los que lo publicaron no es ciencia ficción, pero para mí sí lo han sido y los he ido publicando en la revista. Pero es eso, ¿verdad? Que cuando los publico ahí me dicen, pero es que eso no es ciencia ficción, pero cuando uno lo lee sí pueden leerse desde esa clave, entonces, pero no es que lo busquen hacer, ¿verdad? Entonces, eso he visto yo que no se trabaja igual como ustedes dicen, pero sí se ha abordado así como bien suavecito acá el género. Es cierto, ya tengo un escritor, perdón, tengo un escritor también, te lo voy a mandar, Lucía, que vos sos la experta para saber si eso no es, pero creo que tengo un escritor que se llama Alan Hernández, que escribió hace poco una antología de prosa poética, que podría caer en esto de la literatura fantástica, no solo de ciencia ficción. Te lo voy a pasar para ver si me decís si es. Ahí hay una pregunta, por cierto, que me hizo un muchacho y es muy larga, no la pude leer. Sí, ahora que me están diciendo, recuerdo que David Cruz, que es un escritor costarricense que está haciendo un máster en escritura creativa en Texas, tiene un poemario que tiene algunos de sus poemas, ahondan en la cuestión del sujeto cyborg. Ahorita no recuerdo el título del poemario, yo lo tengo, si a alguno le interesa me puede escribir y se lo puedo pasar o escanear, porque tiene poemas que tienen que ver, sí, como ya dentro del género, sí, de la cyborlogía o el cyberpunk, tiene al menos dos textos, 2 o 3 poemas dentro de un poemario que se pueden analizar dentro de la ciencia ficción. Y bueno, y Lola nos está diciendo que Jimena Jurado publicó un poemario de ciencia ficción en 2019. Y bueno, nos pregunta Dani Zamboní Córdoba, que es de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo una pregunta para Evelyn, es acerca del escrito amor virtual. En lo personal, sentí que se hacía una crítica negativa a lo que son las redes sociales y demás medios virtuales. ¿Cuándo lo escribías o antes de sentarte a hacerlo? ¿Pensaste en los beneficios que la virtualidad podría traer a la vida de las personas? Es decir, hablando sobre personas que sin eso no habrían podido conocer a amigos u otras redes de apoyo. ¿Quién no puede conocer a amigos que no sean la presencialidad? No es una lucha, digamos, sí hay una crítica, porque cuando lo escribí estaba arrancando todo esto de las páginas web. Había una página web, se lo voy a leer. A la misa se asistía en una página web, se le perdonaban los pecados a las personas por página web. Escuchotuspecados.com. Los políticos buscaban cómo convencer a las personas por medio de las videoconferencias, el voto virtual. Obviamente había una especie también de corrupción en las redes sociales. O sea, el medio no es el problema. Ya sabemos todos, ¿verdad? Es la forma en la que utilizamos ese medio. No existía Tinder cuando lo escribí, pero sí conocí a muchas amigas que se estaban conociendo con sus parejas por medios virtuales. Muchas de ellas salieron muy bien la cosa, por dicha, pero algunas de ellas más bien pasaron por problemas de acoso, hasta asesinatos gracias a las redes sociales. Vamos a ver, el medio no es el problema, las redes sociales son una maravilla y gracias a eso es que hemos estado sobreviviendo. Las clases que están recibiendo ahora los niños de forma virtual no se pararon y demás.
pero tampoco tenemos ¿qué pasaría? Y hagamos un cuento ahí, te lo dejo Marilinda de tarea. ¿Qué pasaría si desaparece la internet? En el 2021 dicen, seguimos en pandemia, pero no tenemos internet. Nos hackearon todo, nos lo quitaron, desapareció. Ahora vean a ver cómo se la juegan. El universo sería muy malévolo si hace eso con nosotros. O sea, estamos tan acostumbrados a una pantallita grande, chiquitica y mediana, que es la que maneja nuestro dinero, maneja nuestros datos, maneja nuestras relaciones de pareja, maneja nuestras relaciones personales de todo tipo, nuestras amistades, nuestra sociedad. O sea, analízalo. Tengo otro cuento en el que el niño se queja porque el papá, el celular se lo comió el papá, porque la última vez que lo vio estaba con el celular y no jugaba con él en el parque. Entonces a mí sí me parece que hay que llamar una atención porque esto se está haciendo demasiado grande y podemos caer en una distopía. Tenemos nosotros que manejar a los medios, a las redes, a las cosas que nos ayuden y no que ellos nos estén manejando. Si tenemos un montón de temas, ¿verdad, Marilinda? Para escribir, y las compañeras de ciencia ficción, de verdad, con esto de las redes sociales, que es una locura. Y yo creo que ahora está más que presente esta cuestión de que decían, por favor, pasen science fiction a la sección de current affairs, ¿no? O sea, creo que ya vivimos en una distopía, creo que ya estamos viviendo una especie de apocalipsis o posapocalipsis, o sea, y yo no sé si como investigadora de ciencia ficción eso me encanta o me espanta. Entonces, bueno, creo que es eso, esa es la conclusión a la que quedamos, ¿no? Bueno, ya no hay más preguntas. Yo quisiera agradecer, estoy infinitamente agradecida con Evelyn y Marilinda. Les reitero mi admiración por su trabajo, o sea, por ser pioneras, porque sin su trabajo, mi trabajo no sería posible. También le agradezco a Tania, la confianza, a Magda y a Susana, por permitirnos tener un espacio para un género tan relegado como la ciencia ficción en América Central, y además aún más relegado cuando es ciencia ficción escrita por mujeres. Así que bueno, yo solo tengo agradecimiento con ustedes. Y no sé, Tania, si vos quieres decir unas palabras, pues para cerrar, sos bienvenida. Gracias. Gracias, Lucía, por tan interesante conversatorio, a Marilinda y a Evelyn también porque nos llevaron, yo viajé con ustedes, así que muchas gracias por todo lo que nos han contado. Y aquí tienen una casa siempre en este espacio para seguir conversando, para hacer lecturas. Ahora se me ocurrió, cuando estaban leyendo, se me ocurrió que también podría, además del libro que ya prometió Evelyn, que podríamos hacer lecturas de cuentos por medio, hacer como un club de lectura y leerlos y discutir, ¿verdad? Y comentarlos. Podría ser algo lindo también, ya que los libros no nos llegan hasta aquí, ¿verdad? Así que bueno, les dejo ahí esa posibilidad y ojalá que nos veamos pronto en persona y virtualmente. Dime, Evelyn. Yo quiero decir que utilicemos las redes para algo bueno, como esto. Y mi cuento de amor virtual lo podés poner o compartir, porfa, Lucía, vos lo tenés en digital para que la gente lo pueda accesar de forma gratis, porque después hay unos niños ahí que se enamoran y saber si terminó o no terminó con final feliz o realista o utópico o distópico sería interesante para la gente. Perfecto, entonces si vos me das permiso, pues puedo compartir a todos los que se inscribieron a la charla, pues puedo enviarles tu texto. Igual Marilinda, si nos da permiso, pues con placer yo puedo enviarles los textos a todos para que tengan el placer de leerlos. Sí. Muchas gracias también por la invitación, porque sí es un honor pues estar compartiendo con todas ustedes. Espero que cuando ya se pueda, podernos conocer ya en forma presencial, pero mientras tanto pues les mando un abrazo virtual, que no es igual. pero sí es lindo poder tejer estas redes que nos ayudan a darnos más fuerza y a seguir adelante, ¿verdad? Ya no tener tanta, no sentir eso que uno va contra la marea, sino que al revés, habemos más que estamos haciendo eso. Gracias, efectivamente, muchas gracias.
Bueno, entonces ya sin más, les agradezco a todas, nos extendimos media hora, pero que ya estaba planeada porque yo estaba segura que ustedes dos iban a dar de qué conversar. Así que bueno, le agradezco infinitamente a todas las personas, a Dunia Gras, a Manuela Llosa, a Dani Zamboni Córdoba, a todas las que estoy viendo en este momento, a Dianés Márquez Miranda, Alberto Jara, Carlos Airam, gente que nos acompaña de Chile, de Colombia, de Cuba, aquí en España, en Costa Rica, en Guatemala. Les agradezco a todos porque esto es RIMAC, es una red que, a pesar de que está hecho en Centroamérica, está pensada para hacer lazos en nuestra ya bien extendida Avia Yala y tratar de resarcir toda esa geografía que nos separa, pues a través de, como lo que vos decís, de la virtualidad, ¿no? Que sacarle un buen provecho a una mala ganga, decimos los ticos, y es aprovechar este tipo de espacios, pues, para crear entre todas, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a todas, todos y todes por habernos acompañado, agradecer a Tania, a RIMAC, a las invitadas, bueno, y a todos los presentes, y que tengan muy linda noche, tarde o mañana, dependiendo de la latitud en la que nos acompañen. Del universo en el que se encuentren. Exactamente, o si nos verán en el futuro, a los que vean la grabación de YouTube también, un saludo para ellos. El tiempo en el que se encuentren. Exactamente.